Bueno, bienvenidos y bienvenidas todas. Amén. Vamos a estudiar el día de hoy. Vamos a continuar el tema que estuvimos desarrollando ayer. Déjenme silenciar un poquito aquí la voz de estos cantantes que no me van a dejar dar la clase. Y entonces, estamos ahora sí que perfecto. Bueno, vamos a continuar. El tema que estamos compartiendo tiene que ver con el monoteísmo. ¿Se acuerdan? Sí. Ese es nuestro tema. El día de ayer dimos inicio al asunto del monoteísmo. Vamos a precisar hoy más las cosas. Vamos a intentar ajustar más hasta donde nos sea posible a partir de lo que está escrito. Y por supuesto, a la luz de la razón, intentar dar cuenta de lo que es el monoteísmo, cómo el monoteísmo se hizo posible y de esa manera tener nosotros una orientación más correcta con respecto a lo que es nuestra fe. Tenemos que cuidar mucho nuestra fe. Nuestra fe es un tema fundamental. Yo diría que es el tesoro más preciado que nosotros tenemos. Porque si a usted lo estafan, por ejemplo, con respecto a una casa, un negocio, una propiedad, digamos que usted se puede recuperar de eso. Y lo que está perdiendo son bienes materiales. Pero si usted lo estafan con respecto al tema de su fe, usted está perdiendo la vida eterna. Entonces no hay un bien más preciado, más importante que el tema de cuidar nuestra fe. Es obvio que lo que tiene que ver con nuestra fe no lo marca nuestro ahora, no lo marca nuestro presente. Si quiero indagar en qué consiste mi fe, yo tengo que indagar en las fuentes inspiradas. O sea, tengo que ir a la palabra. Y desde la palabra yo tengo que aprender con respecto a mi fe, compararla con la práctica moderna, que a veces las prácticas modernas de nuestra fe están desviadas de la práctica, en este caso, de siglos que nos anteceden a nosotros. Imagínense, el tema que vamos a compartir hoy acerca del monoteísmo es un tema importantísimo. Entonces, como queremos precisar un poco más las cosas, nosotros vamos a hablar del monoteísmo del segundo templo. El monoteísmo del segundo templo, yo no sé cuántos conozcan la expresión, pero los que no la conozcan es importante que hoy la puedan conocer. ¿A qué nos referimos cuando hablamos del monoteísmo del segundo templo? Nos estamos refiriendo indudablemente a ese periodo de tiempo que ocurrió entre el templo que se construyó en días de Esdras y Nehemías hasta el momento en que ese templo fue destruido en el año 70 después del Mesías. ¿Okay? Para los que nos están visitando hoy por primera vez, nosotros queremos participarles que somos un grupo que nos orientamos más al estudio y que cualquier cosa que nosotros vayamos a practicar y no pase por la prueba de la escritura, no tiene sentido practicarla. ¿Sí me hago entender? No tiene sentido practicarla. ¿De qué me sirve orar y no saber orar? ¿De qué me sirve a mí cocinar y no saber cocinar? Bueno, casi nadie va a disfrutar la comida. Poner en práctica tus palabras, tu conocimiento. Exacto. Y es que el mundo funciona con conocimiento. ¿Cómo se llama usted? Isael. ¿Y usted? Dariano. ¿Perdón? Dariano. Fíjense que todo en la vida funciona y se construye a partir del conocimiento. Y donde no hay conocimiento, el mundo se atrasa. La sociedad se atrasa donde no hay conocimiento. Si a mí se me daña el reloj, no se lo llevo al panadero, se lo llevo a un relojero. Y si se me daña el teléfono, no se lo llevo a un albañil, ¿cierto? Correcto. Y si necesito construir una casa, pues no le confío eso a alguien que trabaje con teléfono. Se lo voy a confiar a un albañil, o mejor si puedo, a un ingeniero, un arquitecto, y que él se encargue de ir tomando los detalles si lo que quiero es una buena casa. Entonces vemos que el mundo camina con base al conocimiento.
¿Sobre qué ruta nosotros construimos un conocimiento? Lo construimos sobre el origen de nuestra fe. El origen de nuestra fe no está en las Biblias, sino en las Escrituras. Por eso quiero darle como una especie de introducción, porque van a escuchar de repente palabras que a lo mejor ustedes no estén familiarizados con ellas, pero no significa que no sean ciertas esas palabras. Lo único es que no las hemos escuchado y no nos hemos familiarizado con ellas. Entonces, a la hora de escucharlas, para que no vayan a estar lidiando con, oye, ¿qué quiere decir? ¿Qué será eso? O de repente a estar lidiando con, no, ya esto no me gusta, porque ¿cómo es posible que no vayan a usar esta palabra? O sea, ¿me hago entender? Es que nosotros construimos nuestra fe no desde una Biblia, a pesar de la opinión que se tiene de la Biblia. ¿Cuál es la opinión que se tiene de la Biblia? Que la Biblia es la palabra de Dios, viva y eficaz, inspirada, inerrante. Nada de eso es verdad, todo eso es mentira. Pero por tradición se ha recibido eso de esa manera, y entonces, ¿cuál es la única forma de derrumbar eso? Enseñándole a la gente, y que quien escuche se da la tarea de investigar, porque el que no se da la tarea de investigar, entonces no está tomando en serio su fe. ¿Qué pasa? Que las Biblias son traducciones, pero cuando el Señor empezó a comunicar su palabra a los hombres, no la comunicó a personas de habla española, Él la comunicó a hebreos. ¿De dónde era Jeremías? ¿De dónde era Ezequiel? ¿De dónde era Isaías? ¿De dónde eran los profetas de Israel? Bueno, de Israel. Y es obvio que en Israel no hablan castellano. Si no hablan castellano, ninguno escribió en castellano. Ninguno nos escribieron la palabra inspirada. No nos la dieron en castellano, nos la dieron en hebreo. Entonces yo tengo que tener claro que una cosa es el texto que yo estoy leyendo hoy, y el texto que yo estoy leyendo hoy lo estoy leyendo en castellano. ¿Qué significa? Que esa no fue la palabra que escribió Jeremías, ni Ezequiel, ni Isaías. Por ende, no fue esa la palabra que el Señor inspiró. Esa es la palabra que un grupo de expertos empezaron a traducir. ¿De dónde ellos empezaron la traducción? Desde el hebreo, desde el arameo, y en el caso del mal denominado Nuevo Testamento, lo tradujeron desde el griego. Si yo quiero acercarme a la verdad con sinceridad y con profundidad, yo tengo que empezar en el hebreo, en el arameo, en el griego. Y lo que ustedes van a escuchar son palabras que aparecen en el hebreo, en el arameo o en el griego, y por eso es que puede que les resulten un tanto extrañas, pero nos estamos refiriendo exactamente a esa fuente para poder indagar de manera profunda acerca del origen de nuestra fe. Así, por ejemplo, en lugar de yo decir aquí Cristo, que es la palabra a la que estamos acostumbrados, ¿cómo vamos a decir? Mashiach. O sea, ya aquí hay un grupo que ha estado estudiando con nosotros y sabe que lo que dice el texto hebreo es Mashiach. ¿Qué significa Mashiach? Ungido. ¿Qué significa Cristo? Ungido. Es el mismo significado, ¿ok? Pero Cristo es griego, Mashiach es hebreo. Pero el significado, tanto en hebreo como en griego, es ungido. ¿Sí me hago entender? Entonces, para que nos vaya quedando a nosotros este ejemplo claro. Lo mismo va a pasar con los nombres. No vamos a decir Jesús, vamos a decir Yahoshua. ¿Quién es Yahoshua? El mismo que dentro de las Biblias se le llama Jesús. Pero buscamos su nombre hebreo porque él no era de este lado del mundo. Él era de allá de Israel. Y la salvación viene de los judíos. No dice que venga de los evangélicos, ni de los católicos, ni de los testigos de Jehová, ni de los mormones. Ninguno de esos grupos estaban ahí cuando él predicaba. El que estaba ahí era un judío hablándole a otros judíos. Luego a esos judíos se enviaron a anunciar el evangelio hasta lo último de la tierra, y ese mensaje viene siendo anunciado 2000 años aproximadamente. Pero si aquí hacemos un ejercicio, yo le digo 10 palabras a la hermana Yomaira, pero fíjense cómo lo hago. Las escribo 10 palabras, escribo una oración.
con 10 palabras. Las escribo y luego se las leo, pero al oído a la hermana Yomaira. Y le digo, usted tiene que transmitírsela a la hermana, y la hermana a la otra, y la hermana a la otra, y la otra, y la otra a la otra, hasta que luego regresen esas palabras a mí. Cuando esas palabras regresan a mí y yo las comparo con lo que yo escribí, ¿están iguales? No, están distorsionadas. ¿Cómo se distorsionaron? En el paso de la transmisión de una persona a otra, aquí, en un ejercicio, en este espacio tan pequeño y en este núcleo tan reducido de personas, ya esas 10 palabras se están alterando cuando las comparo con lo que está escrito. Ahora imagínense este mensaje del Evangelio, que no son 10 palabras, que son los 27 libros del mal llamado Nuevo Testamento, que se empezó a transmitir desde hace 2000 años en todas las naciones, en todas las culturas, en todos los idiomas. Cuando regresan al lugar de donde salieron, de Israel. Cuando se comparan, están cambiadas, demasiado cambiadas. Y esto es lo que ha pasado con el mensaje. El mensaje ha sido profundamente deformado. ¿Qué nos queda? Volver al origen, volver a la raíz. ¿Por qué un árbol de mango, el fruto que da es mango? ¿A qué se debe? No es a la raíz que se sembró, la semilla que se sembró. Esa semilla produce una raíz, saca un tronco, produce ramas, florecen y luego da frutos de ¿qué? ¿De aguacate o de mango? ¿Y qué es lo que lo domina? Lo domina la raíz. No puede ser que una rama vaya a querer gobernar a la raíz. Entonces, ¿qué decimos nosotros? Los grupos cristianos, los grupos católicos, los grupos testigos de Jehová o mormones no pueden darle órdenes que son ramas, no le pueden dar órdenes a la raíz. ¿Dónde está la raíz y dónde fue sembrada esa raíz? En Israel. Desde allí nació el Mesías. Allí desarrolló su ministerio. Allí murió, allí fue sepultado, allí resucitó, allá envió el Espíritu. Desde allí se fue al cielo y desde allí ha prometido regresar. Y desde allí envió a predicar el Evangelio a todas las naciones. Si yo no reviso el mensaje que él mandó a anunciar, entonces voy a tener problemas. Entonces, una de las cosas que hacemos es restaurar su nombre. Dime, hijo. Una pregunta, entonces, ¿a qué se debe esa ramificación de esa misma raíz, esa ramificación? ¿Cuál es el objetivo de ese tipo de religiones? No es implementar la palabra que viene de la raíz, o sea, todo con un mismo objetivo, de buscar la vida eterna. Claro, por supuesto. Usted me está queriendo decir que otro tipo de creencia está errada. En muchas partes sí, pero siempre apuntando a un mismo. Porque siempre están errados, pero están apuntando a un mismo objetivo, ¿cierto? Buscando la felicidad y la vida eterna. Digamos que la intención es buena, correcto, pero una cosa es la intención y otra cosa es la ejecución. Mira, si tú a mí me pones aquí carne, me pones todas las herramientas para yo hacer una comida, ¿ok? Y cuando yo paso a hacerla, yo tengo una buena intención, pero si yo no soy un cocinero, si yo no sé cocinar, el resultado no va a ser bueno. ¿Entiendes? En cambio, si se lo pongo a un cocinero, una cocinera, los mismos ingredientes, el resultado va a ser excelente. Quiero decir, pongo un ejemplo porque veo que tienen interés en el tema. El arroz, fíjate el arroz. Voy a usar el término de la comida. El arroz tiene una lógica interna a la hora de ser preparado. Pero esa lógica no se la impone nadie al arroz. Nadie se la va a imponer. La lógica para ser preparado está dentro del mismo. En este caso se la pone el que lo hizo, el Señor que hizo el grano. Él establece la cantidad de agua, la cantidad de aceite, la cantidad de sal, el tiempo de cocción. Si violamos alguno de esos principios, o queda muy aguado, o queda muy duro, o queda muy salado, o se quema, o queda desabrido. Pero si respetamos todos los principios, cantidad de agua, de aceite, de sal,
tiempo de cocción queda agradable y delicioso. ¿Me hago entender? O sea, ¿qué es lo que ocurre? Que el arroz te dice a ti, ajustate a mi lógica. Yo no me puedo ajustar a lo que tú pidas, sino que tú te tienes que ajustar a mi lógica. ¿Y cómo lo hago? Tengo que aprenderlo, tengo que aprender a cocinarlo. Entonces, esto es lo que ocurre. La raíz, no es que en las ramas, en el árbol, hay diversidad, hay muchas ramas, y ninguna rama es igual a la otra. Tú ves que una rama es más derecha, otra es más torcida, otra es de otra manera. Una es más delgada, otra es más gruesa. Pero todas las ramas dan el mismo fruto. ¿Por qué dan el mismo fruto? Por la raíz. Por la raíz que las nutre. Entonces, podemos reconocer las diferencias culturales, las diferencias sociales, pero el fruto tiene que ser el mismo. No puede cambiar. El fruto se tiene que mantener. Entonces, cuando nosotros revisamos el ejercicio que les estoy planteando, el mensaje ha sido distorsionado. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Regresar al origen de nuestra fe. Nosotros fuimos injertados en el olivo natural. Y es obvio que la idea de injertar una rama dentro del olivo natural no implica que la rama va a ser ahora el olivo, sino que ella va a ser parte del olivo, pero no que ella va a llegar para reemplazar el olivo. Entonces, ¿cuál es el problema hoy en día del sistema cristiano evangélico y sus múltiples manifestaciones? Que asumieron la pretensión de reemplazar el olivo y ahora ellos ser otro olivo separado. No es la idea. Por eso tenemos que estudiar bien los textos, y al estudiar bien los textos poder avanzar. ¿Sí me hago entender? O sea, por eso mismo el hermano ahora dijo Keilah, no dijo iglesia. Porque Keilah, ¿qué representa a Keilah? Del hebreo Kahal. Hablamos de una asamblea de ciudadanos llamados por el Creador para que estudiemos su palabra. O sea, el Señor, ¿qué es lo que hace? Nos llama cada vez que nosotros nos reunimos, sabemos que nos está llamando. ¿Para qué? Para que nos congreguemos a estudiar su palabra. Mientras que la palabra iglesia, el griego eclesía, hacía referencia a una asamblea de ciudadanos libres que eran convocados para tratar asuntos de la polis, asuntos políticos. Esa es la idea griega. Aquí nosotros no venimos a tratar asuntos políticos, sino asuntos divinos. ¿Me hago entender? Porque esa palabra del Señor en nuestro corazón es la que nos cambia y nos encamina, digamos, por otra política, la política del reino del Señor. ¿Sí me hago entender? Bueno, dicho todo esto, me dispensan que no pueda desplegar más elementos introductorios. Quiero que pasemos al tema, pero quería explicar esto para que no fueran a estar a lo mejor lidiando en el curso de la clase con términos o conceptos. Oye, ¿qué pasó? ¿Dónde me metí? Es para que tengamos clara algunas cosas. ¿Correcto?